Hola, mis chiquitos bellos hermosos. Hemos dado un gran recorrido a través de Colombia, conociendo su relieve, su biodiversidad, sus costumbres y sus culturas. Hoy vamos a tocar un tema muy especial para nuestro país, el cual corresponde a las actividades económicas en Colombia. La economía en nuestro país, el dinero, cómo nuestro país adquiere recursos para su propia existencia y para cumplir o suplir las necesidades de su población. Vamos entonces a mirar. Analizando el panorama de nuestro país, encontramos que principalmente se destaca en el ámbito internacional por la exportación de algunas mercancías. Entre ellas, pues tenemos lo que corresponde al café, la esmeralda y la floricultura. Pero de manera especial, en los últimos tiempos hay que tener en cuenta que se han aumentado las exportaciones de otra serie de mercancías correspondientes a industria automotriz, textiles y exportación incluso de piedras preciosas como oros, zafiros y diamantes. Esto ha generado no solamente un gran atractivo, una gran economía, sino a su vez inversión extranjera. La economía nacional se distingue principalmente por las distintas actividades económicas que se realizan en nuestro país, como cuáles: la ganadería, la agricultura, la pesca, las artesanías, la explotación minera, entre otras actividades que en nuestro país desarrollan las comunidades, la población, y a través de esto maneja su economía y su subsistencia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del ámbito económico, tenemos que tener en cuenta tres actores importantes o sectores. El primero corresponde al sector primario. En este sector primario son los productores, quienes están produciendo sus cosechas, sus alimentos, de pronto crían sus animales, entonces corresponde al sector primario. En el sector secundario son las personas que utilizan ciertos elementos, los modifican y venden otros nuevos. Y en el sector terciario, pues tenemos principalmente las personas que se encargan de prestar servicios, como quienes, como los profesores, como los trabajadores de los bancos, que a través de sus servicios, pues también nos ayudan a desarrollar y mover nuestra economía. Debemos entender también en el ámbito económico este proceso. El productor, una vez tiene su alimento, su cosecha o sus bienes, se encarga de llevarlo al mayorista. El mayorista a su vez recibe esa gran cantidad y él lo entrega al minorista. El minorista a su vez se encarga de repartirlo al cliente o al consumidor. Entonces, esta cadenita constantemente se está repitiendo del productor al mayorista, del mayorista al minorista y del minorista al consumidor. Muy bien, entonces así vamos a tener en cuenta que el proceso de comercialización cruza tres principales etapas. La primera, que es la producción, la segunda, que es la distribución, y la tercera, que corresponde al consumo. En la etapa de producción es la etapa inicial, es la etapa donde se cosecha y se tiene el producto tal cual. En la etapa de distribución se lleva el producto, ¿cierto? Como le decíamos, al mayorista y él se encarga de transportarlo al minorista y el minorista lleva al consumidor y el consumidor es quien lo consume. Entonces miremos, por ejemplo, en la imagen tenemos el tomate. El productor se va a encargar de sembrar y de cosechar este tomate. Una vez está listo, él se encarga de llevarlo o distribuirlo al mayorista. El mayorista recibe el producto, lo lleva al minorista, a las tiendas, a los frugers, y allí el consumidor o el cliente, nosotros los consumidores, lo compramos, lo adquirimos y lo consumimos. Entonces recuerda, producción, distribución y consumo. Bien, entonces miren aquí, ¿cierto? Lo señalamos de nuevo. Está la cosecha de tomate o la cosecha de cualquier hortaliza, entonces la etapa inicial será la producción. Luego será la distribución. Por último tendremos el consumo. En este caso, un granjero, cuando tiene sus gallinas, ¿cierto? Él puede orientar su producción de dos maneras, o bien para producir huevos o para producir carne, la carne de pollo. En el caso de las dos, una vez estén los huevos, pues él los va a sacar, los lleva al mayorista, el mayorista al minorista y el minorista al consumidor. A su vez,
Si es la carne de gallina o la carne de pollo, entonces va a ser el mismo proceso. Entonces aquí tenemos la etapa de producción, aquí tendríamos la etapa de distribución y por último pues llegaría la etapa de consumo que corresponde a quienes ya compramos el producto y lo consumimos. De igual forma tenemos con la cosecha de cualquier alimento. Miremos en este caso las manzanas, este correspondería a la etapa de producción. Una vez se recoge la manzana y se distribuye, pues estaríamos en la etapa de distribución y por último estaríamos en la etapa de consumo cuando ya el cliente compra las manzanas. Cuando se producen o se crían animales, cerdos, vacas, gallinas, entre otras especies, ¿cierto? Una vez se tienen desde pequeños, se alimentan, se crían, se llegan a cierta etapa de engorde, entonces hasta ahí viene el productor. Cuando ya están listos, pasa a la etapa de distribución, donde ya se encargan de manipular estas carnes, de hacerles el tratamiento específico para que llegue en condiciones óptimas al consumidor. Y entonces ahí tenemos producción, distribución y consumo. En el caso también de las vaquitas, no solamente nos aportan carne, sino también nos pueden aportar leche. Muchos campesinos en nuestros campos se dedican simplemente a la producción de leche. Y con la leche, ¿cierto? Recuerden que nosotros podemos producir distintos tipos de alimentos, como yogures, mantequillas, quesos, entre otros. Entonces, inicialmente estará la etapa de producción, consiste en alimentar, tener buenos pies de crías de vaquitas para que nos produzcan leche con alto contenido, ¿cierto? Nutricional. Una vez está la leche, pues se va a distribuir a los mayoristas y los mayoristas se encargarán de transformarla, ¿cierto? Ya sea en queso, en mantequilla o en otro tipo de alimento para que nosotros, una vez lo adquiramos, entonces lo vamos a consumir. Entonces tenemos la producción, distribución y consumo. El pan que a diario nos comemos también pasa por esas tres etapas, ¿cierto? Producción, una vez el campesino siembra su trigo, una vez está listo, lo va a cegar, lo va a trillar y lo va a distribuir. Llega a los molinos y empieza la etapa de distribución que consiste en la venta de la harina. Una vez se vende la harina, va a llegar al panadero y el panadero será el encargado de producir el pan para que finalmente el consumidor lo compre y se alimente de este. Entonces ahí tenemos la etapa de producción, distribución y consumo. Mis chiquitos bellos y hermosos, espero se hayan grabado muy bien estas tres etapas. Recuerden producción, distribución y consumo y lo tengan muy claro. ¿Listo? Ahora los invito a seguir las instrucciones a través del grupo y a estar muy atentos para afianzar muy bien este proceso de comercialización.